Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de Juan, versículos 13 hasta el 25. Pero antes vamos a tener vamos a hacer una pequeña oración, una corta oración al Señor para que nos guíe en esto. Padre, te presentamos este tiempo, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, Señor, y que podamos aplicar las enseñanzas que tú nos das. El capítulo 2 de Juan, desde el versículo 13, dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el Evangelio de Juan vemos cómo Juan va mostrándonos a Jesús desde el cielo, su encarnación, etc. En el capítulo 2 hay 2 historias muy interesantes. En la primera, en la boda de Caná, Jesús nos da, en ambas historias Jesús anuncia su misión, simbólicamente. En la boda de Caná primero lo hace diciendo, con la escena de las tinajas de agua. Estas 6 tinajas representan al hombre y representan la condición del hombre sin Dios. Están vacías. Y los siervos de Dios representan al cristiano que tiene que llevar el agua. El agua es la palabra. Y tenemos que llenar la vida de las personas con la palabra. Pero solo Dios puede convertir esa agua en vino. Puede convertirla en salvación. Y el vino, en cierta forma, representa también el gozo del Espíritu Santo en la vida del que ya creyó. En esta otra escena hay algo muy importante, y él viene al templo. Y la Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero él encuentra el templo lleno de personas vendiendo animales de todo tipo, bueyes, ovejas, palomas. Y también encuentra a los cambistas, a la gente que cambia las monedas. No voy a entrar en la explicación de qué es cada cosa, porque no hay tiempo para eso, pero esta escena de los cambistas y de los animales representa el pecado del hombre, sobre todo la parte de los cambistas, pero toda la escena habla, entre otras cosas, de la avaricia del hombre. Habla del pecado que abunda en el hombre, y a veces Jesús viene a nuestra vida y encuentra en nuestra vida fornicación, avaricia, mentira y otro poco de pecados, y Él tiene que limpiar, porque Él no puede habitar, la presencia del Espíritu Santo no puede estar en un templo sucio, no puede morar en un templo cargado de pecado. Por lo tanto, Él tiene que limpiar. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y quitar de nosotros toda avaricia. El apóstol Pablo nos dice que debemos quitar toda inmundicia. ¿Por qué? Aquí hay una expresión muy importante. Dice que los discípulos
cuando Jesús hizo esto, dice, se acordaron, en el versículo 17, se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. El apóstol Pablo dice, o ignoráis que el Espíritu que ha hecho morar dentro de vosotros lo anhela celosamente. El Señor anhela con celo morar en nosotros, pero no puede si nosotros estamos cargados de pecado, si estamos sucios por el pecado. Por lo tanto, Él tiene que limpiar su casa primero. A veces algunas personas dicen, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Porque el Señor está limpiando su casa. Los judíos no entendieron lo que Él hacía. O mejor dicho, entendieron, pero no entendieron. Ellos entendieron que Jesús, con este acto y con las palabras que dijo, estaba diciendo, yo soy el Mesías prometido. Estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, que lo dijo claramente, porque dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y los judíos tenían el templo como la morada de Dios. Entonces, ellos le preguntan, danos una señal de que tú eres el Mesías. Danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le da la señal. ¿Cuál era la señal de que Jesús era el Mesías? La señal de que Jesús era el Mesías era la resurrección. En este pasaje Jesús nuevamente anuncia su misión, hablándole de el templo. Dice, destruir este templo, su cuerpo. De nuevo hagamos la relación. Jesús está hablando de su cuerpo como templo. Por lo tanto, su cuerpo también es un templo. Pero su cuerpo puede ser un templo al Dios verdadero o un templo a dioses paganos. Dios no va a habitar, el Dios verdadero, el Dios único, no va a habitar en un templo donde está lleno de dioses paganos, de dioses falsos. Él solo va a habitar en un templo hecho, dedicado a Él y cuidado para Él. Entonces Jesús dice, destruir este templo y lo levantaré en 3 días. Pero los judíos no entendieron porque su mente era carnal. Porque su mente estaba enfocada solamente en las cosas materiales y pensaron en el templo que estaba ahí. Aún los mismos discípulos en ese entonces también estaban enfocados en cosas carnales y tampoco entendieron. Hermano, cuide que su mente no esté enfocada en las cosas de la tierra. La Biblia nos insta, dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros necesitamos empezar a poner la mirada en las cosas de Dios para que podamos entender las cosas de Dios. Los discípulos no entendieron esto sino hasta después de la resurrección, porque hasta ese momento ellos todavía estaban en tinieblas, no entendían bien. Pero nosotros necesitamos comprender que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos y necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios para que Él nos enseñe y para que podamos entender estas y muchas otras cosas que Él nos quiere decir. Mire que dice aquí que cuando Él resucita a los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho estas cosas y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nosotros no debemos ser tardos para entender, no debemos ser tardos para oír, no debemos ser, sino que debemos creer a la Escritura ahora. Cristo no va a descender de nuevo del cielo a explicarnos estas cosas. Cuando Él viene, ya viene por su pueblo, por un pueblo que sí entendió. Dediquemos tiempo a la palabra, dediquemos tiempo a la oración y dediquemos tiempo a testificar de Cristo. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta, dice, muchos creyeron en Él, pero era una creencia superficial. Estaban asombrados como quien se asombra por un mago cuando hace sus trucos. Pero en realidad no creían en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Jesús sabía esas cosas. Hermano, que no le pase a usted. Sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Ponga su fe completa en Él, para que Él pueda bendecir su vida, para que usted pueda experimentar la gloria del Señor. Oro por usted
Oro por su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Que mis hermanos puedan entender tu palabra, que puedan vivir de acuerdo a ella, Señor, que sean templos limpios para darte gloria. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano.